¿Alguna vez te has preguntado por qué cuando dejas de acelerar en un vehículo este comienza a desacelerar? ¿O cuando empujas un carrito de supermercado este se detiene después de unos segundos? Para responder esta pregunta necesitamos entender el rol de la fricción. La fricción se puede definir como la resistencia que tiene lugar entre dos superficies en contacto cuando tienden a moverse relativamente entre ellas. En palabras más simples, es aquella fuerza invisible que dificulta el deslizamiento de una caja por diferentes superficies. Por ejemplo, no es lo mismo arrastrar una caja de determinado peso por cerámica que por una alfombra, digámoslo así. La fuerza de roce corresponde al producto de la fuerza normal y un coeficiente de roce. La fuerza normal es la fuerza de reacción que corresponde a la acción de la gravedad sobre la masa del vehículo, a lo que le podemos llamar peso, y el coeficiente de fricción, denotado por mu, es una constante que indica, en palabras simples, qué tan irregular es la superficie de contacto o de deslizamiento, donde mientras más cercana a cero significa que la superficie es cada vez más lisa. Ahora, al empezar a investigar sobre el movimiento de un carro que se mueve gracias a la rodadura de sus ruedas, nos damos cuenta que cuando el carro avanza, las ruedas no se deslizan, a excepción de posiblemente en el arranque o en un viraje. El principio que realmente acusa este fenómeno se llama resistencia a la rodadura. La resistencia a la rodadura es la fuerza, que al igual que la fuerza de roce, se opone al movimiento, y su fórmula es Fr igual Cr por N, donde Cr es el coeficiente de rodadura y N la fuerza normal. Para entender por qué el carro se detiene, debemos ver más de cerca su movimiento y aceleración, pues este frena cuando su aceleración es negativa. Si un objeto se está moviendo, quiere decir que su fuerza neta es mayor a cero, y sabemos que la fuerza del motor apunta hacia el movimiento. En cambio, la resistencia a la rodadura en sentido contrario. Para encontrarla realizaremos una manipulación algebraica y nos arroja lo siguiente. De la ecuación de la fuerza y aceleración neta y la de resistencia a la rodadura tenemos que de la fórmula de la fuerza neta encontramos dos fuerzas que se oponen entre sí, dando como resultado la aceleración del vehículo, donde la fuerza del motor partida, la masa, es la fuerza que empuja el vehículo a avanzar, y la resistencia de rodadura, la cual le quita velocidad a este. Y en esta fórmula se expresa la siguiente definición. ¿Qué ocurre con la desaceleración causada por la resistencia a la rodadura en el tiempo? Pues si se disipa en forma de calor, hablaremos de la histeresis. La histeresis es la capacidad de un material de mantener sus propiedades después de aplicarle un esfuerzo, la cual se manifiesta como una pérdida de energía. También se puede entender como qué porcentaje de energía se pierde en este proceso. De forma más clara, podemos decir que es un concepto antónimo a rebote, o sea, que un resorte posee baja histeresis. Veamos este fácil experimento, donde dejaremos caer dos pelotas de la misma altura. Esta pelota de ping pong rebotará mucho, o sea, posee una poca histeresis. Esta otra pelota, como la de baby, no rebota tanto, en cambio pierde mucha energía cinética, o sea, posee una alta histeresis. En este gráfico podemos observar el comportamiento de un material que se comprime y se descomprime. También podemos observar que existe una pérdida de energía, mayormente se disipa en forma de calor, de forma que la energía acumulada en las ruedas se termina disipando en forma de calor y por ende tiende a detenerse, por cada vez ser menor la energía cinética. Imaginar que este es nuestro suelo, cogemos la pelota de golf y la dejamos caer. Y rebota. Y la pelotita de goma, vemos que se queda prácticamente muerta. Una de ellas rebota mucho, la pelota de golf. Tiene una baja histeresis. Y otra de ellas rebota muy poco, tiene una alta histeresis. Veis que la histeresis y el rebote son conceptos justo antagónicos. Ahora, para comprobar nuestros resultados, haremos un experimento en un automóvil RC. Aquí sus resultados.
En este experimento que vamos a hacer ahora tenemos un automóvil RC que pesa 232 gramos y recorre sobre una superficie que va a ser una alfombra, recorre 4 metros en 2 segundos y al dejar de acelerar recorre 1 metro y se demora en quedarse quieto 0,89 segundos. Ahora vamos a calcular su velocidad, su aceleración, todo para llegar finalmente a cómo afecta el coeficiente de resistencia a la rodadura. Entonces lo primero que hacemos es calcular la velocidad promedio. Sabemos que recorre 4 metros en 2 segundos y simplemente reemplazamos esos datos y nos da que tiene una velocidad promedio de 2 metros por segundo. De las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme acelerado tenemos esta fórmula en donde reemplazamos los datos, que la distancia sería 4, la velocidad inicial sería 0 y finalmente nos da una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado. Ahora, necesitamos calcular también su velocidad final. De la definición de aceleración como diferenciales podemos reemplazar de la siguiente manera, y al final nos va a quedar 2 es igual a la velocidad final sobre 2, multiplicamos por 2 y nos va a quedar que la velocidad final simplemente es 4 metros por segundo. Ahora, podemos calcular la aceleración de la fuerza de resistencia a la rodadura. Aquí reemplazamos nuevamente, es exactamente la misma ecuación de movimiento rectilíneo uniforme acelerado, que sería la distancia es 1, la velocidad con la que partimos en este momento, que es la velocidad final del anterior, es de 4, reemplazamos y nos da que tiene una aceleración de 6,46 metros por segundo cuadrado. Entonces, ahora podemos calcular la fuerza de la resistencia de la rodadura, que sería simplemente la masa por la aceleración de ese vector de fuerza, que sería 0,282 kilogramos, que es la masa del auto, por su aceleración, que sería 6,46, y nos da que tiene una fuerza de 1,5 newtons. Ahora, si calculamos la fuerza neta, nos da que tenemos que la fuerza del motor ejerce una fuerza de 2,146 newtons y la resistencia de la rodadura 1,5, dándonos que cuando el auto se mueve con una fuerza de 0,646 newtons. Ahora finalmente podemos calcular el coeficiente de resistencia de la rodadura, que sería de esta fórmula que explicamos anteriormente. Entonces reemplazamos los datos, que sería esta su fuerza, de la fuerza de resistencia de la rodadura, y su masa por su aceleración, lo que nos da un resultado adimensional, porque esta kilogramos por metro por segundo cuadrado corresponde a un newton. Entonces newton y newton nos daría adimensional, y ese sería el coeficiente de resistencia de la rodadura en alfombra, que sería de 0,66. Después repetimos el experimento y nos da que el coeficiente de resistencia de la rodadura en asfalto es de 0,5. Como podemos comprobar, ambos coeficientes difieren como podíamos creer intuitivamente. Pero ¿cómo esto afecta al trabajo del vehículo y su potencia? El trabajo mecánico se define como el producto entre la fuerza, la distancia recorrida y el coseno del ángulo con respecto a su movimiento, mientras que la potencia es el trabajo entre el tiempo. El trabajo difiere de ambos, contrario a lo que podíamos llegar a pensar. El trabajo sobre la alfombra es mayor que el trabajo sobre el cemento, fenómeno físico que ocurre gracias al agarre del neumático, es decir, que en la alfombra el vehículo es capaz de aplicar más potencia por la mayor rugosidad de la superficie. Sin embargo, se detiene más rápido por la misma razón. El trabajo realizado por la resistencia de la rodadura es mayor que el del cemento, lo que podemos concluir provoca que el automóvil se detenga más rápidamente en una superficie con mayor coeficiente de resistencia a la rodadura. Por último, cabe mencionar que estos resultados no son del todo exactos. De hecho, un coeficiente de rodadura para un automóvil RC podría rondar entre el 0 y 0,2. Esto ocurre porque hemos despreciado el freno que posee gracias a la resistencia del aire, fricciones internas del automóvil, el freno del motor eléctrico, etc.
Y sin embargo, en defensa de nuestra experimentación, podemos asegurar que todos estos fenómenos actúan en forma constante, independiente de la superficie. La resistencia del aire, por ejemplo, es aproximadamente la misma, ya que los espacios del experimento eran espacios cerrados sin corrientes de aire. Y las aplicaciones de estos resultados pueden ir desde la optimización de diseño, optimización de recursos económicos y materiales, competición de automóviles y muchas otras. Gracias por ver nuestra presentación del proyecto de física.